Querida ministra. Bienvenido, Julio. Gracias por recibirnos. Excelente. Muchas gracias a ti por la oportunidad. ¿Qué cuenta el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo es piedra angular de la política de la administración Cortizo. En efecto, en primer lugar te doy gracias por estar acá con nosotros. Creo que hoy vas a tener la oportunidad de ver un poquito más de lo que hacemos desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, claro, que además de llevar las relaciones laborales del sector productivo, también tenemos programas y proyectos que van vinculados a un componente social importante en el país. Y por supuesto que este ministerio ha jugado un papel fundamental en lo que ha sido estos años difíciles que han representado retos por la pandemia, pero que además han representado también grandes desafíos en el mundo laboral. Panamá es uno de los pocos países donde los trabajadores y los empresarios se entienden. Y el Ministerio de Trabajo tiene una responsabilidad en eso, ¿cierto? Por supuesto. Creo que una de las claves ha sido el diálogo. Un diálogo que hemos establecido como estrategia. El gobierno de puertas abiertas. El gobierno de puertas abiertas. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, nos ha dado la confianza para poder establecer esos vínculos de diálogo, un diálogo social abierto, transparente, pero que siempre dice la verdad y que sabemos cuáles son nuestras limitaciones y hacia dónde podemos llegar. Es así, estimados amigos. Rendición de cuentas esta semana desde las oficinas de la ministra de Trabajo, Doris Zapata Acevedo. Esto es rendición de cuentas, ya estamos de vuelta. Según datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en el año 2022 se establecieron 220.000 contratos a través de su oficina. De estas, unas 500 personas con discapacidad fueron insertadas a puestos de trabajo. En estos 3 primeros meses de 2023 se han registrado alrededor de 60.000 nuevos contratos de trabajo. El sector terciario y el secundario son los que más movimientos han tenido durante ese periodo. Por otro lado, en el año 2022, bajo el programa Aprender Haciendo, 146 jóvenes fueron beneficiados con pasantías laborales, mientras 1.800 adolescentes fueron beneficiados con cursos del INADE. Igualmente se orientó a 22.000 estudiantes. Asimismo, se realizaron más de 10.000 inspecciones laborales, beneficiando a más de 448.000 trabajadores. En cuanto a la intermediación laboral, se realizaron más de 10.000 atenciones a buscadores de empleo y con el programa de empleabilidad comunitaria, más de 3.000 ciudadanos fueron beneficiados. Con respecto a los permisos de trabajo que otorga el Mitradel, se atendieron más de 20.000 solicitudes entre nuevas y renovaciones. El ministerio sigue su lucha para erradicar el trabajo infantil, por lo que se llevaron a cabo más de 880 jornadas preventivas, además de formar la red de empresas contra el trabajo infantil. Igualmente se entregó a la Organización Internacional del Trabajo un documento que ratifica el Convenio 190 contra la violencia y el acoso laboral, y también se implementa un sistema de información del mercado laboral mediante asistencia técnica de la OIT. Sí. El IPEL como entidad, ¿hace cuánto tiempo funciona? ¿Y cómo lo encontraron ustedes? Bueno, el Instituto Panameño de Estudios Laborales, creo que es importante siempre decir lo que significa, porque más allá de lo que significa esta instalación, está también el contenido que nosotros manejamos en el IPEL. Y es precisamente un espacio que está dirigido a la educación sindical, donde nosotros desarrollamos importante el tema de cultura laboral, pero también promocionamos cada una de las capacitaciones para este sector tan importante. Y cuando nosotros, y todo lo demás, ¿no? Todo es parte de los concursos anuales, se hace una gala anual del IPEL, donde inicialmente teníamos 7 categorías, pero hoy estamos este año promocionando 11 categorías. Se van a sorprender con las categorías que vamos a promocionar este año y que están vinculadas al tema de caricatura y de otros sectores que se habían perdido y que estamos tratando de ver cómo podemos nuevamente traerlos y traer precisamente esa mano de obra o esa creatividad del trabajador panameño aquí, pero sobre todo centrado en la cultura laboral. Para nosotros esto es muy importante porque cuando nosotros llegamos acá no existía una galería, teníamos todas las obras de artes
que han sido premiadas en un cuarto guardadas. Hoy contamos con una galería que vas a poder ver esto personalmente con un rato. Le vamos a mostrar a nuestros televidentes ahora en rendición de cuentas. Exactamente. Y importante, estamos en un salón que dice mucho. Este salón es el Salón Marta Matamoros, que es realmente la dirigente sindical más importante de Panamá en el siglo XX. Así mismo Marta es, Matamoros. modista de profesión, y para nosotros tiene un significado muy especial, sobre todo en medio de lo que nosotros hacemos en este salón. Aquí nosotros realizamos las reuniones del Comité de Educación Sindical. Es importante porque el Comité de Educación Sindical, además, confluyen la representación de los trabajadores, y aquí es precisamente donde nosotros vemos los presupuestos, las carreras y todo lo que vamos nosotros a desarrollar en materia de capacitación de este sector tan importante. Amigos, estamos entrando en el primer segmento de rendición de cuentas de esta edición. Tenemos como invitada este sábado a Doris Zapata Acevedo, la ministra de Trabajo de la Administración Cortizo, que ha desplegado toda una labor desde 2019 hasta esta parte. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cuáles han sido las dificultades que se han tenido y qué es lo que tenemos en perspectiva? De eso vamos a conversar con ella y volvemos a darle otra vez las gracias por concedernos este espacio, ministra. Y quisiéramos comenzar así. En 2019, de julio del 19 a febrero del 19, el gobierno Cortizo iba volando prácticamente. O sea, tenía una actividad muy fluida, la gente se fue dando cuenta de que habían llegado con mucho ímpetu, con mucho trabajo, pero de repente toda esa situación como que declinó cuando comienza en marzo de 2020 la pandemia. ¿Cómo enfrentó? ¿Qué significó eso para las propuestas que traía el Ministerio de Trabajo? Bueno, realmente fue un choque que creo que todos vivimos en el país. Un poder afinar el olfato para determinar cuáles eran los puntos y en qué momento debíamos intervenir. Lo primero fue hacer un llamado desde este ministerio al sector de los trabajadores organizados en una reunión que se dio acá, que funcionó en el Colegio de Abogados, pero que también participaron la empresa privada para ponernos de acuerdo. En ese momento todavía no teníamos ninguna restricción, pero el olfato nos decía que teníamos que ya entrar. Algo venía en camino. Exactamente, y que teníamos que tomar decisiones y prepararnos. Claro. Y ahí iniciamos entonces con estos protocolos en los espacios laborales para poder cuidarnos. Tomar decisiones y prepararse, o prepararse y tomar decisiones. ¿Cómo se hace eso cuando se está frente a un fenómeno que en 100 años no ha pasado en el país, que es prácticamente inédito? ¿Cómo fue que hicieron? Bueno, comunicación. Mira, yo creo que una de las claves importantes que nosotros debemos resaltar en esta etapa fue el diálogo. Llamar a los sectores, al sector productivo, a sentarse con el gobierno nacional y comenzar a tomar decisiones. Bajo el entendimiento que tú, cuando tomas decisiones desde el gobierno nacional, tienes que tener en cuenta las diferentes posiciones. Claro. Cómo no perjudicar al sector de los trabajadores, pero tampoco perjudicar al sector empresarial. Exactamente. Claro. Y bueno, de allí, trabajo coordinado, mucha comunicación con las otras instituciones de gobierno, el Ministerio de Salud en ese momento estratégico para poder tomar las decisiones, cómo iba paso a paso dándose cada uno de los procesos, cómo iba avanzando el tema de la pandemia en el mundo, cómo llegó a Panamá y cómo definitivamente tuvimos que tomar las decisiones de restringir la movilidad y poder entonces, en medio de restringir la movilidad, entrar a analizar qué decía la ley panameña, qué nos permitía el Código de Trabajo y cómo podíamos nosotros realmente trabajar en la permanencia de la mano de trabajo, pero también en que esas empresas pudieran subsistir en el tiempo. Eso nos llevó a poder aprobar y llegar a la Asamblea Nacional leyes temporales que impactaban el Código de Trabajo. Es cierto, que reformaban el Código de Trabajo con temporalidad. Pero en una situación extraordinaria. Temporalidad en una situación extraordinaria, pero que nos permitió que esos 284.000 trabajadores que fueron suspendidos, más allá del término que establecía el Código de Trabajo, pudieran ir retornando paulatinamente a sus actividades económicas de acuerdo a la hoja de ruta que nos planteamos
de poder ir con cada una de las instituciones, Ministerio de Comercio, Ministerio de Salud, ir monitoreando e ir definiendo cómo íbamos abriendo cada una de las actividades económicas. La pandemia generó una situación de incertidumbre a nivel mundial. Las repercusiones fueron verdaderamente dramáticas. Inclusive el impacto en los sectores económicos generó situaciones hasta de confrontación en otros países. En algunos hubo hasta muertos, pero en Panamá no se produjo eso. ¿Cómo fue? Mira, el 1 de mayo, fecha insigne para este ministerio, nosotros tomamos la decisión como responsables de este ministerio de hablar con el presidente de la República y plantearle la necesidad de instalar una mesa del diálogo que fuera representativa de todos los sectores. Y ese 1 de mayo, iniciando la pandemia del 2020, el presidente de la República instala esta mesa en la presidencia de la República. Con obreros y con empresarios. Exactamente, con trabajadores y con empresarios. Pero además hicimos un llamado a la Organización Internacional del Trabajo a que virtualmente participara con nosotros en esta mesa. Claro. Y dividimos esta mesa por áreas temáticas. Esto nos permitió a nosotros definitivamente tomar decisiones de la mejor manera. No solamente las leyes que presentamos en la Asamblea como iniciativa temporalmente, sino también trabajar protocolos de seguridad, también trabajar en las inspecciones que íbamos a realizar durante todo este tiempo para poder garantizar la salud de los trabajadores que forzosamente iban a tener que estar en este proceso 24/7. Teníamos que darle seguridad alimentaria al país y teníamos algunas actividades económicas que definitivamente en la cadena logística de suministro no podían detener sus actividades económicas. Así que esto nos permitió avanzar y esta mesa fue reconocida por la Organización Internacional de Trabajo a nivel mundial porque establecía un marco de referencia importante para que nosotros pudiésemos garantizar la paz social en medio de las inquietudes y de las emociones y preocupaciones del sector trabajador y, por supuesto, del sector empresarial. Yo entiendo que en la mesa confluían las tres partes, usted como ministra, los empresarios, pero en algún momento hubo necesidad de diálogos bilaterales con los trabajadores por una parte, con los empresarios por otra. Pregunto porque, hombre, decirle a un trabajador que no vas a poder seguir trabajando, y, o sea, que es el sustento que llevas a tu casa, que no lo vas a poder seguir llevando, tuvo que generar algún tipo de situación. ¿Cómo lo enfrentaron? Siempre, Julio, siempre va a haber diálogo entre nosotros, que somos los facilitadores y que tratamos de jugar un papel de mediador objetivo con cada uno de los sectores. Claro. Escuchar las inquietudes de cada uno de los sectores y llevarlas a la mesa. Claro. Y de la mejor manera mediar para poder que logremos los resultados que queremos, entendiendo que esto definitivamente impacta al país. El sector productivo es un sector importante para el país y ellos están conscientes. Y la verdad es que yo debo también reconocer que hubo muy buena aceptación y buena voluntad de este sector, porque eran preocupaciones que nos unían como panameños, en medio de un reto que no estaba ni nadie se esperó. La pandemia no estaba en el librito de ninguno de nosotros cuando iniciamos nuestra gestión en el 2019. Y lo que podíamos haber desarrollado desde el plan de gobierno, teníamos que obviamente hacer un impasse que retomamos luego, que hemos reactivado cada una de las actividades, pero que definitivamente representó un punto que va a quedar en la historia y que va a quedar como un grande reto. Creo que el sector empresarial y el sector de los trabajadores reconocen la voluntad política y la voluntad de trabajar en equipo que el gobierno nacional puso a disposición de todos. Este mes se está celebrando el 3er aniversario del Plan Panamá Solidario. ¿Cómo incidió el Plan Panamá Solidario en las gestiones que ustedes estaban desarrollando? Fundamental. Cada una de esas personas que fueron suspendidas sus contratos, más allá de los 3 meses que establecía el Código de Trabajo, fueron parte de esa base de datos y de esas personas beneficiadas con el Vale Digital que nosotros pudimos implementar desde este Panamá Solidario. Y por supuesto que también ha sido estratégico para poder nosotros hoy decirte que el INADE ha tenido y ha cumplido un
un rol importante en el tema de capacitación. Nosotros somos presidente del Consejo Directivo del INADE, hemos trabajado con ellos de la mano para poder ver de esa base de datos quiénes nosotros podemos entonces involucrar en nuestra bolsa de empleo, cómo podemos canalizar en esa alianza estratégica con el sector privado, donde podemos nosotros buscar y ubicar a ese personal, y esto definitivamente impactó en las decisiones. Ya te digo, fue algo articulado que nos permitió darle un beneficio y una entrada a estos trabajadores que en ese momento se encontraban con sus contratos suspendidos hasta que fueran entonces reactivándose cada una de las actividades económicas. Amigos, estamos conversando con Doris Zapata Acevedo, ministra de Trabajo, desde el Salón Marta Matamoros en el IPEL. Vamos a un corto y estamos de regreso. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, recibió la visita de cortesía de la Junta Directiva de la empresa OpenBlue, empresa que mantiene una importante inversión en Panamá. Robert Orr, gerente de holding que maneja las inversiones, actualizó al mandatario sobre el estatus de las inversiones realizadas y las que se prevén hacer en los próximos años. El mandatario panameño agradeció a la empresa el haber creído en Panamá para invertir y mantenerlo en sus planes de inversión a futuro, al igual que la creación de empleos y desarrollo económico para una provincia tan importante como es Colón. Reiteró que es importante para Panamá facilitar la inversión, el trabajo mano a mano a través del soporte de las instalaciones, lo que se traduce en crecimiento económico para todos. Por otro lado, en un acto formal en el Palacio de las Garzas, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, entregó un reconocimiento a 22 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta del Grupo de Búsqueda y Rescate USAR Panamá, que participaron en las operaciones de búsqueda, rescate y salvamento de sobrevivientes tras el terremoto de magnitud 7.6 que devastó parte del sureste de Turquía el pasado 6 de febrero. El mandatario Cortizo Cohen agradeció a Dios porque todos los que salieron del país arriesgando sus vidas regresaron a Panamá. El jefe del Ejecutivo agradeció a los rescatistas, a sus instituciones, la dedicación y el profesionalismo que demostraron durante las labores de búsqueda, rescate, trabajando hombro a hombro con los rescatistas de otros países. El Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, autorizó al ministro de Salud a presentar ante la Asamblea Nacional de Diputados el proyecto de ley que regula el ejercicio de la profesión de técnico en seguridad y licenciado en salud ocupacional. La propuesta de ley tiene como objetivo el reconocimiento de la profesión de técnico y licenciado en seguridad y salud ocupacional como personal de salud en el sector público o privado. Además, se reglamenta la práctica y ejercicio de la profesión señalando los ámbitos de su competencia de otras profesiones y establece el escalafón salarial. Para la elaboración de este proyecto, el Ministerio de Salud convocó a las asociaciones debidamente registradas, con las cuales se llegó a un consenso entre ellas, la Asociación Nacional de Profesionales de la Seguridad y Salud Ocupacional y la Asociación de Profesionales de la Seguridad y Salud Ocupacional de Panamá. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sostuvo esta semana una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subramanya Jaishankar, con quien abordó temas sobre el intercambio comercial entre ambos países, tecnología y de la industria farmacéutica, entre otros. Es la primera vez en 60 años de relaciones diplomáticas que un canciller de la India visita Panamá. India es considerada la democracia más grande del mundo y quinta economía global. Durante el encuentro, el presidente Cortizo Cohen y el canciller de la India conversaron sobre la voluntad de realizar una alianza con la industria farmacéutica de la India para lograr medicamentos de calidad, eficaces y más baratos para los panameños, meta de la actual administración. Bien amigos, rendición de cuentas esta semana desde las oficinas del Ministerio de Trabajo. Estamos conversando con Doris Zapata Acevedo, la titular de esta cartera, sobre, cuál ha sido el recorrido que ha hecho este ministerio en estos últimos 3 años, cuáles son las cosas que encontraron y qué es lo que estamos heredándole al país, por supuesto. Ministra. Así es, Julio, y una de las herencias que podemos nosotros dejar en medio de todos estos procesos que hemos vivido en estos años de gestión ha sido precisamente esta infraestructura con este salud que apuesta a la virtualidad. Una de las cosas que nosotros obviamente
tuvimos que trabajar rápidamente en medio de la pandemia. Fue precisamente esas jornadas de capacitación que nos decían que para poder vernos, para poder seguir, teníamos que conectarnos. Claro. Este ministerio ya para cuando se decreta la pandemia había iniciado ese plan, ese ADN de digitalización que establecía el plan de gobierno, donde ya estábamos dando servicios de manera digital. Y nos permitió realmente cumplir con las tareas en medio de la pandemia. ¿Cuánto de la planilla de ustedes trabajó en ese periodo? Porque creo que el 100% no pudo haber trabajado. ¿Hubo un porcentaje de trabajadores aquí o alguien entró a teletrabajo? Sí, entraron en teletrabajo. Mira, aquí la mayoría de los trabajadores, todos, inclusive las juntas de conciliación que no tenían términos, las defensorías, todos los abogados se unieron a la tarea de esta labor que teníamos nosotros que desarrollar de revisar los contratos, la suspensión de los contratos, la atención de las empresas. Aquí las personas que no pudieron trabajar al 100% eran precisamente ese sector que teníamos que proteger, el sector de la tercera edad, claro, el sector vulnerable con enfermedades complicadas que podían realmente degenerar en otras cosas, pero nosotros tuvimos una dirección de inspección con todos sus inspectores que trabajaron 24/7 porque nos unificamos con los inspectores de salud para poder hacer los operativos y los recorridos. Tuvimos que capacitar a nuestros inspectores y oficiales de seguridad que su especialidad era precisamente atender el cumplimiento de las medidas laborales. Tuvimos que capacitar también en medidas de salud para poder nosotros hacer el esfuerzo de gobierno nacional y poder garantizar que los trabajadores estuviesen en sus espacios laborales protegidos y se cumplieran todas las normativas y todos los protocolos. Exactamente. Y aquí quiero hablarte precisamente de ese componente de capacitación, porque aquí donde nos ves, en este salón, precisamente se adecuó para poder nosotros seguir con el proceso de capacitación del sector sindical. Aquí vienen dirigentes sindicales a capacitarse. Nosotros ¿Ustedes le dictan seminarios aquí? Exacto. Y además, te digo que nosotros desde la Comisión de Educación Sindical revisamos los posgrados, los diplomados, las maestrías que salen y que están dirigidas al sector de los trabajadores, al sector de la empresa que también quiera participar y por supuesto a los trabajadores del Mitradel. Claro. Así que para nosotros el componente de formación y capacitación es muy importante y aquí quiero hablarte de algo que para nosotros ha sido un gran logro. Panamá, en medio de la pandemia, inauguró la Escuela del Diálogo Social. Es una escuela que es no solamente de Panamá, es de la región. Tenemos una alianza. ¿Eso es con colaboración con la OIT, con los organismos regionales? Con la OIT y un convenio y con la Universidad de Panamá. Nosotros con la Universidad de Panamá tenemos instalaciones en la Ciudad del Saber donde está radicada la Escuela del Diálogo Social. ¿En qué consiste? ¿A qué se dedica en concreto? Formación, capacitación a todos los niveles, dependiendo de los diferentes temas en materia y en el mundo laboral. Recuerda que nosotros hemos estado avanzando con la Organización Internacional del Trabajo en muchísimos temas. No solamente trabajamos en función del trabajo decente, en el mundo del trabajo, sino que también trabajamos temas importantes como erradicación del trabajo infantil, igualdad de oportunidades, género, la atención a toda esa población vulnerable cuando hablamos del mercado laboral, juventud, mujeres. Y cada uno de estos temas son planteados para poder también llegar a las herramientas de mediación que nos permitan resolver conflictos. Esta escuela es la Escuela de Diálogo Social, Resolución de Conflictos, para poder nosotros trabajar en la Ciudad del Saber y contamos también con la participación del Instituto de Mediación de los Estados Unidos. Tenemos 3 generaciones de graduandos ya y es una escuela de la región, no solamente de Panamá. Participan los países Guatemala, Nicaragua, etcétera, que nosotros le participamos y ellos participan en esta escuela reconocida por la Organización Internacional del Trabajo, lo que nos ha dado un gran planteamiento para decirle al nuevo director de la OIT que tengamos la posibilidad de establecer una oficina país de la OIT en Panamá, para trabajar no solamente el diálogo social, sino para poder terminar de definir el Consejo Técnico de Trabajo, que lo estamos también trabajando aquí, el Consejo Superior de Trabajo, que tenemos en estos momentos acercamiento con los sectores para poder nosotros tener y contar en Panamá, al igual que lo tienen otros países, con este Consejo Superior de Trabajo para definir y dirimir muchísimos temas más allá. Desde el primer día de este gobierno, el presidente Cortizo hizo énfasis
en lo que él llamó la lucha por conquistar la sexta frontera, una lucha contra la pobreza sin cuartel que, digamos, se ha encarnado de forma legal en lo que se conoce ahora como el Plan Colmena. ¿Cómo se liga esta labor que ustedes desarrollan con el Plan Colmena? Nosotros somos parte del Plan Son Colmena. parte del Plan Por Colmena. supuesto. ¿Cuál es el papel de ustedes ahí? Todo lo del sector, todo lo que tenga que ver con el tema de trabajo decente, erradicación del trabajo infantil, es parte de ese reloj. De ese reloj. Del reloj del Plan Colmena. Y por supuesto todo el tema de empoderamiento económico y de poder nosotros trabajar en el tema de reactivación económica. Yo le hago esa pregunta porque es que a veces cuando uno conversa con los televidentes o conversa con el público en general, está la percepción como que una cosa fuera el Plan Colmena y otra cosa fueran las labores que desarrollan los distintos ministerios. Hay una relación estrecha. Totalmente, y es una relación transversal. El Plan Colmena y este reloj Colmena funciona con el trabajo que hacemos todas las instituciones de manera coordinada y alineada. Claro. Y por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo no solamente tenemos atención a lo que es la niñez y los adolescentes en función de tratar de protegerlos de los trabajos forzosos y los trabajos peligrosos, sino que también trabajamos en el tema de productividad. Y yo creo que es muy importante porque eso nos permite también trabajar en todo el tema económico. Así que este ministerio es un ministerio transversal. Si ves, vemos temas sociales, Claro. vemos temas económicos y tenemos una incidencia en el sector que mueve el país, en el sector productivo. Y esto para nosotros es garantía de seguir dialogando y seguir revisando los temas de interés de este sector. El Ministerio de Trabajo está íntimamente ligado a todos los procesos de producción, como usted lo acaba de decir. Pero, digamos, ¿de qué manera el Ministerio de Trabajo contribuye, por ejemplo, o sea, estamos frente a la recuperación económica del país, frente a la reactivación económica del país? Uno de los talones de Aquiles fueron la suspensión de los contratos de trabajo. ¿Cuántos se han restablecido? ¿Qué dinámica lleva eso? ¿Qué perspectiva tenemos? Bueno, el proceso de la reactivación de los contratos fue un proceso que nosotros superamos. En estos momentos no hay ningún contrato suspendido. Los 284.000 contratos que se suspendieron en su momento fueron reactivados. Estamos en la normalización entonces. Por supuesto que en ese interín nosotros tendríamos que revisar cuántas personas se les reactivaron sus contratos y luego no quedaron en el mercado laboral, Claro. que es el proceso de la reactivación que nosotros hemos revisado. Porque no podemos desconocer que en ese periodo se nos quedaron muchas micro, pequeñas empresas que realmente tenían, obviamente, que subsistir en medio de esto. Fue un poco complicado, Claro. pero nosotros ese periodo lo pasamos. Y creo que en estos momentos nos encontramos con la realidad que nos indica el país, que es un proceso de reactivación y recuperación constante. Claro. Que esto nos va a permitir también ver otras actividades en el mercado laboral, y por eso es que nosotros apostamos mucho a la formación y a la capacitación. Para nosotros es muy importante que, sobre todo los jóvenes, puedan ver claramente hacia dónde va el mercado laboral, hacia dónde van las nuevas carreras, hacia dónde nosotros tenemos que mirar para poder realmente tener una inserción real en este mercado laboral. A propósito de eso, y es un tema que la voy a invitar para que cerremos el programa en el próximo bloque. La reactivación económica ya es un hecho, se superó lo de la pandemia, se superó lo de los contratos, pero hay un problema latente, que es el problema del desempleo, ¿verdad? En plena pandemia llegamos a casi un 20 y tantos % de desempleo, bajamos a 15, creo que en estos instantes estamos en un 9%. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? ¿Qué perspectivas hay allí? Porque de repente la gente que nos está viendo, la pregunta que se está haciendo es eso, es que yo no tengo plaza de trabajo, ¿dónde la consigo? Pero de eso me va a responder en el próximo bloque, ¿te parece? Muy bien. Estamos con la ministra Doris Zapata Acevedo. Vamos a conversar con ella sobre el tema del desempleo, que sabemos le está preocupando mucho a nuestros televidentes. ¿Qué es lo que va a pasar con esta reactivación económica? Por eso, repito, vamos a verlo en el próximo bloque. Ya estamos de vuelta, ministra.
En Ciudad de Guatemala, cientos de personas rindieron homenaje con una misa y una marcha al obispo Juan José Gerardi Conedera, asesinado en el país centroamericano en 1998. Posterior a la misa, religiosos, líderes sociales e indígenas encabezaron una caminata hacia la parroquia de San Sebastián, lugar donde el obispo fue atacado a golpes con un objeto contundente el 26 de abril. Los participantes de la caminata portaron cruces de madera, claveles rojos y playeras blancas con el rostro de Gerardi impreso al frente. Rosalina Tuyuk, defensora de derechos humanos, comenta: Monseñor Gerardi sigue vivo y por eso es que estamos presentes, porque este es un día inolvidable donde las fuerzas militares y paramilitares diseñaron la muerte de Monseñor. De acuerdo con el documento Guatemala Nunca Más, más del 90% de los delitos de lesa humanidad fueron cometidos por el ejército de Guatemala en un conflicto que dejó más de 200.000 muertos y al menos 45.000 desaparecidos. El grupo japonés ANA, propietario de la mayor aerolínea de Japón, registró un beneficio neto de 89.400 millones de yenes, poco más de 604,3 millones de euros en su ejercicio de 2022, su primera ganancia en 3 años tras la aparición de la COVID-19. En su último año fiscal, que se prolongó desde el 1 de abril de 2022 al pasado 31 de marzo, la matriz de All Nippon Airways también retornó a beneficio operativo, que se situó en 120.000 millones de yenes, unos 811,5 millones de euros, según su informe financiero publicado este jueves. De acuerdo con el informe publicado por la compañía, la situación de las aerolíneas está mejorando rápidamente y la demanda de pasajeros se está incrementando significativamente debido a la relajación gradual de las restricciones de entrada en varios países durante el último año. De acuerdo a sus primeras previsiones para el año fiscal de 2023, el grupo espera registrar un beneficio neto de 80.000 millones de yenes, un 10,5% interanual menos. China vuelve a postularse como mediadora en Ucrania con la conversación telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, en un gesto también llamado a apaciguar sus relaciones con Occidente, especialmente con Europa. La llamada tuvo lugar después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el francés Emmanuel Macron o el español Pedro Sánchez instaran al líder chino a que descolgase el teléfono. Y es que numerosas voces en Europa han pedido que Pekín use su influencia con Moscú para detener el conflicto. Mientras en Ucrania esperaban esta conversación desde hace más de un año. Aunque China busca gestionar las expectativas que ha creado como mediador, este hecho sugiere que en Pekín están seguros de que puede tener éxito y que le servirá como muestra de una ambición para convertirse en una potencia global. La llamada entre los dos líderes, en la que Xi defendió de nuevo una solución pacífica como la única salida, dio como fruto el nombramiento casi inmediato de un nuevo embajador de Ucrania en China. Todavía no es verano, pero los primeros turistas ya brotan en las bellas playas de la isla italiana de Lampedusa, paraíso vacacional para algunos y la salvación de miles de inmigrantes de África que emprenden peligrosas y a veces mortales travesías por el Mediterráneo. Perteneciente al archipiélago de las Pelagias, en esta pequeña isla, situada frente a Túnez, viven alrededor de 6.000 habitantes de la pesca y sobre todo del turismo. Sin embargo, un fenómeno en la última década ha impactado de lleno en sus acantilados. Lampedusa representa hoy en día la puerta de Europa para quienes huyen de África. Los viejos del lugar recuerdan que la isla vivía tranquila exportando su pescado hasta que en 1992 apareció en el horizonte la primera patera con más de 70 tunecinos. Fue el preámbulo de un drama que empeoraría. Esta semana, sin ir más lejos, llegaron casi 4.000 inmigrantes desbordando su único centro de acogida primaria. No obstante, está todo organizado para que no interfiera mucho en la vida local. Los inmigrantes desembarcan en una zona de acceso restringido del puerto y luego son llevados al centro amurallado y vigilado por el ejército. Las autoridades organizan el traslado de cientos de inmigrantes a Sicilia en grandes barcos para aliviar el caos. Entre tanto, en Lampedusa se vive con tranquilidad, aunque sus habitantes son muy conscientes del persistente drama. Estamos en rendición de cuentas esta semana conversando con la ministra de Trabajo, Doris Zapata Acevedo. En julio del año pasado se produjo aquí
una situación bastante comprometida, ¿verdad? Con los bloqueos, etcétera, y se instaló una mesa de conversaciones, de diálogo en Penonomé. Ahí hubo acuerdos. ¿Cómo se han ido cumpliendo esos acuerdos? ¿Qué cosas hacen falta? Porque a veces la gente dice, bueno, es que no se cumplió esto ni se cumplió el otro. ¿Qué ha habido? Usted jugó un papel allí. Así es, Julio. Bueno, primero, bienvenido a la Galería de Arte del IPEL del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Uno de los ¿Estas grandes, obras de quiénes son? De todos los panameños Pero, que participan en la premiación de la Gala IPEL. De obreros. Mano de obra, exactamente, Mano de obra panameña. Así que este va a ser uno de los grandes legados que nosotros vamos a dejar en esta administración, con esta galería que ha sido reconocida por artistas panameños, para poder deleitarnos con lo que es precisamente ese culto a la mano de obra, Veo la que aquí cultura hay laboral. Un culto al Código de Trabajo, 50 aniversario del Código de Trabajo del año pasado, ¿no? Exactamente. Aquí están reflejadas en cada una de estas obras una historia, un tema que realmente lo que hace es visibilizar la cultura laboral. Y entramos en materia, Julio. Vamos a lo de la mesa única, cuénteme. Así, en julio, como tu nombre, se da esta instalación de esta mesa con una gran preocupación del gobierno nacional, sobre todo porque en medio de esta instalación habían grandes problemas que no venían específicamente de este gobierno. Acontecimientos que estaban dándose en el país. Habían 10 años de acumulación. 10 años de acumulación, pero además teníamos un proceso que inicia con el alza del combustible, la canasta básica, y esto obviamente genera una preocupación en la población. O sea, además de la pandemia, la guerra de Ucrania, 2 huracanes, ¿verdad? Exactamente. 2 huracanes y el combustible. Obviamente generó en esta instalación de la mesa, luego de varios cierres y muchas preocupaciones. Mira, Julio, yo debo resaltar que en esa mesa se vieron y se revisaron muchos problemas estructurales que nos queda para poder seguir nosotros como panameños y panameñas sentados en una mesa poniéndonos de acuerdo. Pero se dieron acuerdos importantes que hoy se les está dando seguimiento. Por ejemplo, una de las cosas definitivamente que este gobierno nacional le ha prestado la atención al sector agropecuario. Claro. Esto nos ha permitido que exista instituciones enfocadas en la comarca por el tema de la preocupación de darle seguridad alimentaria y garantizarle esa canasta básica a este sector, porque pareciera un poco contradictorio, pero el presidente habla de la eliminación de la sexta frontera. Sin embargo, poblaciones como la comarca son poblaciones con mucha pobreza, pero que además, al tener difícil acceso, se encarece todo. Y por supuesto, a eso estamos dirigiendo nosotros nuestros esfuerzos. Desde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario se sigue con la mesa técnica que se instaló para darle seguimiento a esos acuerdos y por supuesto... Se han creado los mecanismos distribuidores dentro de la comarca, ¿no? Las agrotiendas. Así, y el presidente dirige las reuniones del Concomarca, que todos estos acuerdos están reflejados en este espacio y que nos han permitido seguir trabajando con ellos. A mí me llama mucho la atención la dedicación que el presidente ha tenido en el caso de las comarcas. Yo recuerdo que en julio acabamos prácticamente de comenzar el gobierno, cuando la primera gira de trabajo que hizo la hace, creo que es Atochaimí, ¿no? Así es. Se ha incorporado allí una universidad, se han hecho una serie pero sin embargo los indígenas participaron en lo del 20 de julio del año pasado. Claro, porque fíjate, en ese momento había una preocupación más allá de lo que significaba todo el tema de la canasta básica. Se sumó a la preocupación el tema del combustible. Y lo que pasó fue que se generó diferentes grupos en el país. Y esto generó entonces que nosotros pudiésemos hacer un llamado que la iglesia fue estratégico para poder sentarnos y tomar decisiones y poder conversar y llegar a acuerdos. Nosotros nos tocó la responsabilidad de ser la secretaria técnica de la mesa. Creo que como parte, exactamente, como parte de estos 40 y tantos días estuvimos sentados allí tratando de generar los consensos. Nosotros por personalidad y por formación tratamos siempre de escuchar y con paciencia poder nosotros generar la tranquilidad
que a cada uno de los sectores en ese momento correspondía. Fueron momentos difíciles, Julio, porque en efecto... Coincidieron, en efecto, con situaciones como la de Colombia, como situaciones como la de Chile. En el caso de Colombia hubo muertos. Así es. En el caso de Chile igual, aquí no hubo eso. Teníamos que evitar, por supuesto, llegar a eso. Mira, una de las cosas fundamentales a que el presidente de la República le ha apostado es a la paz social. Y las herramientas y los instrumentos que hemos utilizado desde la pandemia, Plan Panamá Solidario, establecer lo del vale digital para poder garantizar esa paz social, desde el Ministerio de Trabajo establecer la normativa legal que permitiera que también todos tuviesen esa oportunidad de subsistir en el tiempo y sobre todo conversar y comunicarnos con todos los sectores para poder generar esa paz y que nosotros no quedáramos como la realidad que se había dado en los otros países. Y yo creo que eso fue parte efectiva de esta mesa y nosotros no desconocemos hoy que hay problemas estructurales que todavía quedan en el tintero, lo planteamos en la mesa, bueno, tenemos que seguir conversando. Que ningún país ha superado, ¿no? Y en ese momento también hacía falta que participara el sector económico de los empresarios en ese momento en la mesa para poder tomar otras decisiones. Pero se tomaron las decisiones que al final aliviaron a la población, que dieron al traste, por supuesto, también de esa alza desmedida del combustible y que, por supuesto, garantizaron que pudiésemos nosotros seguir trabajando en el país. Hace un momento, precisamente, conversábamos sobre consecuencias de esa reactivación económica y hacíamos énfasis en el tema del desempleo. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué le podemos decir a los televidentes? Mira, 18.5% llegamos en desempleo en medio de la pandemia. En el 2019, cuando nosotros llegamos a la administración, había un 7.5% de desempleo. Estas cifras fueron superadas y paulatinamente llegamos a un 11% cuando fuimos recuperando y reactivando las actividades. Y hoy estamos en el 9.5% de desempleo, que son las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo. ¿Qué hemos hecho y dónde hemos nosotros puesto la mirada? Claro. No solamente en las diferentes carreras técnicas que nos garantizan a nosotros, también mirar hacia otras oportunidades. Nosotros hemos tenido que reinventarnos y emprender desde el gobierno nacional. Todos los proyectos de infraestructura pública que se han trabajado del gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo ha hecho memorandos de entendimientos para poder nosotros y hacer intermediadores laborales. Eso nos ha generado que nosotros hayamos podido incluir en estos proyectos a personas que están en las comunidades, en ese entorno. Alrededor de 5.000 personas hemos podido insertar en estos proyectos. Esto ha sido un eje de acción importante que va a quedar de realmente herencia en todo lo que es las acciones que nosotros hemos realizado desde el gobierno nacional. Va a ser un eje importante que está vinculado específicamente a esa buena relación con el sector privado, a conversar y que ellos entiendan que las obras de infraestructura pública que ganan en buena lid, en medio de estos procesos de licitación, pueden también garantizar que esta mano de obra calificada o no calificada, dependiendo del proyecto, pueda entrar aquí. Y por supuesto, una de las cosas que nosotros tenemos que decirte que el gobierno nacional ha implementado para poder reducir esta cifra de desempleo son las alianzas y los programas y proyectos que se han trabajado, la legislación nueva, EMA, la aprobación de zonas francas que hemos tenido en este gobierno que no se habían aprobado en ninguna administración. El doble. Exactamente. Ha permitido que nosotros abramos también y que podamos generar más plazas de empleo para poder nosotros tomar en cuenta esta mano de obra. Pero es importante que podamos hacer el llamado siempre de atención a que es necesario seguir capacitándonos, seguir formándonos, mirar hacia los idiomas, mirar la tecnología, mirar las carreras técnicas que en estos momentos nos garantizan que podamos nosotros tener una inserción real en el mercado laboral. El buen entendimiento con el sector empresarial. Me estoy quedando con esa frase porque también hace un momento hablamos del buen entendimiento con el sector laboral. ¿Cómo ha hecho? Cuéntenos, ¿cómo ha hecho? Es comunicación, ¿Sí? Es realmente... Porque es que hay países en esta región donde no pueden ni siquiera mirarse. Mira, es ponernos como quien dice, en el zapato de cada uno. Entender que si bien es cierto, son
diferentes los intereses y que pueden siempre haber intereses personales porque el sector empresarial quiere ganar, Claro. el sector trabajador quiere producir. No hay empresa sin trabajador y no hay trabajador sin empresa. Ese es el Las dos inicio de caras la de una conversación. misma moneda. Y siempre que haya entendimiento y que ellos puedan entendernos y vernos a nosotros como facilitadores y como la balanza en las relaciones hace el laborales, equilibrio. exactamente, creo que ha sido bueno y ha sido tener esa comunicación con ellos y que ellos puedan sentirse a gusto y con la confianza de poder plantearte cualquier situación en el camino. Yo quiero decirle que a mí me ha impresionado esta sala, de verdad que me ha impresionado porque yo escuché en algún momento en los quinquenios pasados que había un nivel de abandono, que habían cosas que la gente había hecho y que no se le estaba dando la importancia de vida. Entonces yo quisiera, antes de terminar esta conversación, ministra, que usted me explicara un poquito, hagámonos para acá, por favor, me explicara un poquito, venga aquí. Esto, porque estoy viendo hace un momento, hágase para acá con nosotros, 1977-78, o sea, estas cosas ya no se veían, Así es. ¿no? ¿Cómo la rescataron? ¿Qué fue lo que hicieron? Es para que veas desde cuándo está el trabajo que nosotros hacemos para poder promover la cultura laboral. Ajá. Cuando nosotros llegamos acá, todas estas cosas estaban, como quien dice, recostadas en una esquina de las oficinas. Y Olvidadas nosotros, en aquel olvidadas, cuarto. hemos recuperado todo esto, que es parte de lo que nosotros vamos a dejar para que se entienda la importancia que es visibilizar y tener a este sector de la cultura conectado precisamente con esto que hacemos todos los días los panameños y panameñas, que es trabajar y tratar de aportar ese granito de arena. Tengo la Esto no impresión- existía. Ahora, Y de aquí esto lo hicieron puedes ver, ustedes. exactamente, esto no existía. Aquí tú encuentras la historia del IPEL desde 1975. Cada uno de la llamada del IPEL a participar en las diferentes categorías, cómo iniciamos con estas categorías y luego vamos avanzando en el tiempo hasta llegar a las 7 categorías que premiamos el año pasado y que van a ser 11 este año. Y que por supuesto te garantizan a ti también que tú puedas tener a todo el sector participando. Quiero decirte que en estas galas participan tanto el sector de los trabajadores como el sector de la empresa privada, reconociendo el trabajo que se hace. Ajá. Y por supuesto que son convocatorias abiertas en las provincias, Claro. que no solamente ven pintura, artesanía, lo que estás viendo reflejado hoy en este salón, sino que también vemos lo que es décima, poesía y, por Cultura supuesto, autóctona. exactamente, esto nos garantiza que podamos nosotros seguir trabajando. Créeme que después de lo que va a dejar esta administración aquí en el IPEL, la Este es el legado competencia Van a tener que hacer mucho va a para estar- poder superar. ¿eh? Exactamente. La competencia realmente Excelente. Bien, va a ser muy buena. eso es parte de lo que van a dejar aquí. Así es. Para terminar, vamos a hablarle un poco a nuestros televidentes de lo que este gobierno va a dejar para el próximo quinquenio, ¿verdad? Estamos prácticamente a 15 meses de que este gobierno concluya. ¿Cuál es el legado que Doris Zapata Acevedo deja este gobierno en materia laboral? ¿Cuál es el principal legado? Mira, además, y debo iniciar con esto, de las buenas relaciones que hemos podido implementar nosotros en esta oportunidad, en medio de los retos y garantizar la paz social, nosotros dejamos legados en materia de empleo, programas muy específicos. Estamos dejando no solamente empleabilidad comunitaria, nosotros estamos dejando la ley Aprender Haciendo, que es una iniciativa del presidente de la República, es hoy ley de la República y que atiende a este sector de los jóvenes que son vulnerables en el mercado laboral. Estamos dejando a nivel de las mujeres programas como Cambiando Vidas, que hoy reflejan 10 cooperativas a nivel nacional que benefician a 242 mujeres, 17 hombres,
y que son parte de las iniciativas que estamos nosotros planteando. Estamos dejando una escuela de diálogo social, no solamente Panamá, sino para orgullo de la región. Estamos dejando además nosotros el compromiso que está establecido aquí, que es precisamente seguir dándole seguimiento a poder alejar a todos los niños de las calles, a ese trabajo mancomunado que hacemos con todas las instituciones para poder seguir erradicando el trabajo infantil. Y por supuesto que también a nivel de empleo estamos nosotros trabajando fuertemente en la bolsa de empleo, en la intermediación laboral. Nosotros hemos superado todas las expectativas en lo que es la inserción laboral de personas con discapacidad, que hemos reflejado en los informes en el Consejo Nacional de Discapacidad, no solamente por el cumplimiento de la ley, sino que hemos hecho una labor de sensibilización para poder que las empresas entiendan la necesidad de darle una oportunidad a estas personas con discapacidad. Nosotros hemos recorrido el país con nuestros inspectores para garantizar los derechos de los trabajadores. Hemos podido recorrer el país también para poder garantizarle el derecho humano a las personas de tener y contar con permisos de trabajo que realmente sean y llenen los requisitos en el país. Es un tema migratorio que tenemos que nosotros que atender y por supuesto que la satisfacción del deber cumplido te la da precisamente lo que es esa calificación que te puedan dar el sector de tus usuarios a quien tú atiendes. Y es la confianza del presidente de la República, Laurentino Cortizo, lo que nos ha llevado aquí a darle seguimiento y darle esa milla extra a lo que hacemos para poder nosotros realmente garantizar que esta institución es y seguirá siendo un eje transversal en las políticas del Gobierno Nacional. Doris Zapata Acevedo, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, ha estado con nosotros esta semana en Rendición de Cuentas. Gracias, amigos, y nos vemos la próxima semana.